Buenas noches. La historia que parecía haber tocado fondo vuelve a encenderse con un nuevo capítulo que podría convertirse en dinamita pura. Esta vez, el foco está puesto en Cenk Torun y en unos supuestos mensajes antiguos que, de filtrarse, podrían provocar un terremoto emocional entre los implicados. Todo empezó con un rumor que rápidamente se propagó entre los pasillos de la productora y saltó de móvil en móvil como pólvora. Según se afirma, existe un viejo teléfono que Cenk habría utilizado para enviar mensajes de amor a Mahsine Meravet. Mensajes cargados de palabras que, de salir a la luz, podrían desmentir toda versión oficial sobre la naturaleza de su relación. Lo más sorprendente es que nadie sabe quién tiene en su poder ese dispositivo. Algunos aseguran que se encuentra guardado bajo llave en manos de alguien muy cercano a Nevin. Desde el entorno de Nevin Torun, la expectación es máxima. Amigos cercanos confiesan que este rumor ha devuelto la moral a la actriz, quien lleva meses luchando en silencio contra las sombras de una relación paralela. Si estos mensajes son reales, Nevin podría tener la prueba definitiva para dar un giro a su situación. Mahsine, mientras tanto, permanece en silencio. Ni una palabra. Ni una mirada que confirme o desmienta lo que se comenta. Para algunos, este silencio es la mejor estrategia, dejar que los rumores se consuman solos. Para otros, es la confirmación de que algo hay detrás de tanta discreción. Desde el frente de Cenk, la versión oficial es clara, niegan rotundamente la existencia de tales mensajes. Fuentes cercanas insisten en que este teléfono es solo una leyenda urbana creada para alimentar el morbo de la prensa sensacionalista. Sin embargo, ni siquiera esas palabras logran disipar la nube de sospechas. Los más cercanos a la pareja señalan que esta tensión se refleja ya en el plató. Miradas esquivas, frases cortantes y un ambiente cada vez más irrespirable. Lo que antes se resolvía con discretas conversaciones ahora se ha convertido en un campo minado donde cada paso puede detonar un nuevo escándalo. Los paparazzi, atentos como lobos hambrientos, ya están al acecho. Un simple indicio, una imagen, un pantallazo filtrado podría valer su peso en oro. Los programas de chismes esperan con ansiedad ese pequeño chispazo que reactive la guerra mediática. Porque esta historia, para muchos, es la mina de oro que se resiste a cerrarse. Algunos compañeros de Mahsine sostienen que ella no tiene miedo. Dicen que, de ser reales esos mensajes, fue Cenk quien los escribió y quien debe asumir la responsabilidad. Otros, en cambio, la acusan de haber guardado pruebas a su favor para usarlas cuando más le convenga. Nevin, por su parte, se muestra más serena que nunca. En su círculo íntimo repite que la verdad siempre sale a la luz. Se dice que ha consultado a sus abogados sobre la posibilidad de utilizar esos supuestos mensajes como prueba en un futuro proceso de divorcio. De ser cierto, el juego se volvería todavía más peligroso. Mientras tanto, la relación profesional entre Cenk y Mahsine se vuelve cada vez más tensa. Algunas escenas se repiten más de la cuenta. Hay silencios incómodos entre toma y toma. Los rumores se filtran incluso entre los técnicos, que ya comentan que grabar con ellos es como pisar un terreno inestable. Los fans, como siempre, se dividen. Los que apoyan a Mahsine aseguran que se trata de una trampa más para ensuciar su nombre. Los de Nevin exigen justicia y piden que se haga pública toda la información. Y Cenk, atrapado en medio de esta tormenta, guarda silencio de cara al público, aunque dentro esté al borde del colapso. La prensa amarillista disfruta con cada nuevo giro. Los foros en internet arden. Los perfiles falsos se multiplican. Cada frase que se filtra es analizada como si fuera una confesión. Y la pregunta es la misma,
¿Qué dirán esos mensajes si ven la luz? Algunos expertos en redes sociales apuntan a que todo podría tratarse de una jugada orquestada. Una forma de mantener el interés justo cuando la serie se acerca a su recta final. Para muchos, no hay mejor guión que la vida misma cuando se trata de vender titulares. Sin embargo, otros están convencidos de que detrás de este rumor hay verdades dolorosas. Palabras escritas en noches de debilidad que ahora amenazan con dinamitar la imagen de todos. Y mientras tanto, la audiencia observa, espera y especula. Maazine, mientras tanto, continúa publicando fotos en sus redes. Imágenes neutras, frases motivadoras, pero ni una pista sobre el viejo teléfono. Dicen que su estrategia es mostrarse fuerte y por encima de la tormenta. Una actitud que desespera a Nevin, que exige una confesión pública. El círculo cercano de Zenk intenta protegerlo de la presión mediática. Amigos de toda la vida le advierten que una filtración así sería devastadora para su carrera. Sin embargo, hay quienes creen que la única salida es decir la verdad antes de que alguien la cuente por él. Mientras tanto, las teorías más descabelladas surgen. ¿Y si los mensajes nunca existieron? ¿Y si todo es un montaje para manipular la opinión pública? ¿Quién gana con este escándalo? ¿Quién pierde más si se confirma? Los abogados de Nevin ya están preparados para cualquier escenario. Si los mensajes aparecen, podrían convertirse en la llave de un divorcio ventajoso. Si no aparecen, siempre quedará la duda. Una sombra que perseguirá a Zenk y Maazine durante mucho tiempo. Los fans más fieles de la pareja se resisten a creer en traiciones. Para ellos, Zenk y Maazine viven un amor real, aunque lleno de obstáculos. Pero la realidad parece empeñada en recordarles que nada es tan perfecto como en las novelas. Nevin, desde su lado, recibe cada día mensajes de apoyo. Muchas mujeres se sienten identificadas con su lucha silenciosa. Para ellas, cada rumor confirmado es un paso más hacia su liberación emocional. Los productores de la serie intentan calmar los ánimos, pero la tensión se cuela en cada escena. Nadie sabe cómo acabará esto. Y lo único claro es que el público no parará hasta leer cada palabra de esos supuestos mensajes. En esta guerra, cada silencio habla más que 1000 declaraciones. Maazine mira a cámara y sonríe. Zenk evita responder preguntas incómodas. Y Nevin respira hondo mientras espera su momento. Porque en este triángulo, nadie juega limpio y todos guardan unas bajo la manga. Solo queda una pregunta: ¿qué pasará cuando la verdad, si existe, se filtre? ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? Por ahora, la batalla sigue y cada mensaje puede ser un nuevo detonante.